Bien, buenas tardes o buenos días, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces esta clase hablando del transformador ideal, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior dimos una introducción del transformador, ¿verdad? Hablamos bastante y hablamos cosas generales de los transformadores, ¿verdad? También vimos por qué aparecen en el sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Y cuál es su importancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya sabemos que es muy importante el transformador y que se utiliza siempre en los sistemas eléctricos de potencia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tratar de comenzar a analizar y comenzar a entender cómo es que funciona, ¿verdad? ¿Sí? También en la clase anterior vimos que el transformador es un circuito magnético, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esa idea, ¿verdad? ¿Sí? Al inicio vamos a hablar del transformador ideal, ¿verdad? Para entender bien su forma de funcionamiento, ¿verdad? Cómo opera, ¿sí? Y después vamos a hablar del transformador real, ¿verdad? Recuerden que yo les he dicho que las máquinas eléctricas son máquinas reales, ¿verdad? No son ideales, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces tienen pérdidas, ¿verdad? Lo que se refiere es que tienen pérdidas. Entonces comencemos hablando del transformador como una máquina ideal, o sea que no tendría ninguna pérdida, ¿verdad? Solo para ver cómo y entender exactamente cómo funciona. Bien, les había dicho que el transformador entonces es un circuito magnético, ¿verdad? Así como el que ven aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con la particularidad de que solo uno, miren que tiene dos devanados, y solo uno de los devanados se conecta, ¿verdad? Se conecta a la fuente de voltaje alterna que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa fuente de voltaje crea una corriente alterna, ¿sí? Y esa corriente ya sabemos que al pasar por ese devanado va a crear un flujo magnético también alterno, el cual va a estar confinado en ese núcleo, ¿sí? ¿Sí? Miren que el segundo devanado no lo conecto a ninguna fuente, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que ver de este circuito magnético que es que es exactamente un transformador. Bien, entonces comencemos a analizar, ¿verdad? Ya sabemos que por la ley de inducción de Faraday, que es esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, acuérdense que el lado izquierdo es voltaje inducido y del lado derecho tenemos menos la derivada con respecto al tiempo de n veces el flujo magnético. Entonces, en pocas palabras, por ese flujo que está dentro del núcleo, por la ley de inducción de Faraday, va a inducir un voltaje sobre este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Este que está, ¿verdad? Sin conexión. Entonces va a inducir un voltaje sobre él y el valor de ese voltaje va a estar dado por esta ecuación, ¿sí? Si quieren, hagamos un poco eh, de números. Entonces, miren, esta es otra forma de representar el mismo transformador, solo utilizando otra nomenclatura. Miren que ahí utiliza P, ¿verdad? Le llama primario al devanado de color azul y se le llama secundario al devanado de color naranja. A mí en lo personal me gusta más utilizar la notación 1, 2, ¿verdad? Yo le llamo 1 a este y a todo le llamo 1, ¿verdad? Voltaje 1, corriente 1 y N1 y al segundo le llamo 2. Aquí se le llama P y S, ¿verdad? Se le asigna esos valores, ¿verdad? Ustedes utilicen el que más les guste, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces habíamos dicho que se genera un voltaje inducido sobre el segundo devanado, ¿verdad? ¿Sí? Debido a esta fuente que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Esta fuente, miren, de nuevo les voy a repetir el proceso, es una fuente de voltaje alterno, existe una corriente alterna, esa corriente que pasa por ese devanado ya vimos que crea un flujo magnético, ¿verdad? El flujo magnético está confinado, ¿sí? Y se transmite dentro del núcleo y al pasar ese flujo magnético por este segundo devanado va a inducir lo que descubrió Faraday, va a inducir un voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y si nosotros cerramos ese circuito, miren, si cerramos el circuito del secundario, ¿sí? Entonces va a haber una corriente también, ¿verdad? Al existir el voltaje y
se cierra el circuito, entonces también va a existir una corriente que le llamamos I2. Entonces les hago una pregunta, que sería, ¿cuál es la relación entre B1 y B2? ¿Verdad? ¿Cuál sería la relación entre B1 y B2? Miren que hay una conexión, ¿verdad? Ven que hay una conexión, ¿verdad? Entre ellos dos, ¿verdad? Que no es una conexión eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Sino que es una conexión magnética, ¿verdad? ¿Sí? Lo pueden ver, ven que no, y esa es una de las ventajas del transformador, ¿verdad? Miren que no hay, aquí tenemos dos circuitos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y miren que no hay ningún cable eléctrico o ningún alambre que los conecte entre sí, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja y decimos que está aislado eléctricamente, ¿verdad? Porque no hay conexión eléctrica, ¿verdad? Pero sí hay una conexión magnética, ¿verdad? ¿Sí? Que es ese flujo que está dentro, ¿verdad? Ven que ese flujo pasa por los dos devanados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la conexión que existe en este circuito magnético, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, de la pregunta, no sé si alguien quiere participar. ¿Qué creen ustedes entre esos dos valores de voltaje que tengo ahí, B1 y B2? ¿Será que son iguales? ¿Será que uno es mayor que otro? ¿O será que el segundo es mayor que el primero, ¿verdad? Quizás, ingeniero, depende para qué se quiera, si para reducir o para aumentar el voltaje. Puede que va a ser diferente la cantidad de espiras entre los devanados o algo así, supongo. Sí, bueno, sí, pero ¿qué relación existe entre ellos entonces? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, tal vez se adelantó un poco, pero veamos entonces por la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? ¿Sí? B1 se puede escribir, miren, B1 se puede escribir como N1, que es el número de vueltas en el devanado primario, por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Siguiendo la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Y B2 se puede escribir como N2 por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Recuerden que B es lo mismo que E, ¿verdad? Porque Faraday le llamó E, ¿verdad? Entonces, a veces se respeta esa nomenclatura, pero es igual. Ahora, vean que el flujo magnético es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Es el flujo que está confinado en el núcleo. Entonces, es el mismo para los dos. Entonces, si yo estas dos ecuaciones las relaciono, ¿sí? Las relaciono porque la derivada del flujo con respecto al tiempo es lo mismo en las dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si yo igualo esas dos ecuaciones y yo despejo, ¿sí? Ordeno un poco, entonces yo voy a encontrar que B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2, ¿verdad? Y esa es una de las ecuaciones más importantes del transformador, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esa ecuación? Esa ecuación dice que la relación de voltajes que tenga el transformador, ¿sí? O sea, la relación de voltaje, o sea, B1 sobre B2, va a ser igual a la relación de número de vueltas que existan en esos dos devanados, ¿sí? Entonces, N1 es el número de vueltas del devanado 1 y N2 es el número de vueltas del devanado 2. Entonces, la relación de voltaje va a ser igual a la relación de número de vueltas. Y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Porque si queremos entonces, Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir ¿sí? cuál es la relación? Es que se me fue el internet justo y no escuché. La relación de voltaje del transformador es esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? La relación de voltaje del transformador es igual a la relación del número de vueltas de sus dos devanados. Eso es lo que se lee en esa ecuación, ¿verdad? Es esa ecuación escrita, eso es lo que les dice a ustedes. Entonces, si nosotros quisiéramos, si ven la ecuación, y si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Disminuir o supongamos que queremos aumentar el voltaje, ¿verdad? Queremos que el voltaje B2 sea mayor que el voltaje B1, ¿sí? ¿Sí? Queremos aumentar ese voltaje, ¿verdad? B1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer, viendo la ecuación, lo que tendríamos que hacer es colocar, enrollar más vueltas en el devanado 2, ¿verdad?
N2 tendría que ser mayor que N1, ¿verdad? ¿Sí? Porque si N2 es mayor que N1, entonces si ustedes despejan para esa ecuación, B2 va a ser mayor que B1, ¿verdad? Por tanto, si ustedes tienen, si estamos construyendo un transformador, ¿verdad? Y queremos hacer que ese transformador aumente el voltaje, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es enrollar más vueltas en este devanado 2, más vueltas de las que hay en este devanado 1. Y les doy un pequeño ejemplo. Entonces, si aquí hay 100 vueltas, ¿sí? Entonces aquí podemos enrollar unas 1000 vueltas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Podemos enrollar 1000, ¿sí? N2 puede ser 1000. Si este vale 100, entonces van a ver ustedes que el voltaje B2 aumenta, es mayor que B1 y aumenta en razón de 10, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero ahí vamos a ir hablando de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo el transformador hace su función, ¿verdad? O sea, transformar la energía de un nivel de voltaje a otro nivel de voltaje. Y lo hace a través del flujo magnético y a través del número de vueltas, de la relación de número de vueltas que aparecen en esta ecuación. Bien, si hacemos un análisis similar, miren, si hacemos un análisis similar con las fuerzas magnetomotrices, acuérdense que la fuerza magnetomotriz se define como N por I, ¿verdad? Y si yo considero que ese núcleo es ideal, ¿verdad? Es un núcleo perfecto, entonces estamos hablando de un transformador ideal, ¿verdad? Entonces consideremos que el núcleo es perfecto, entonces yo ahí solo tendría las dos fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? ¿Sí? La generada por este devanado y la generada por este devanado. Entonces si hacemos una malla, recuerden que la ley de voltaje de Kirchhoff para circuito magnético, si hacemos una malla ahí, ustedes van a encontrar que la primera fuerza magnetomotriz menos la segunda fuerza magnetomotriz va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Y si despejamos para esa ecuación y ordenamos un poco, entonces podemos encontrar que I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa ecuación en palabras lo que dice es que la relación de corrientes del transformador es inversamente proporcional a la relación de vueltas, ¿sí? Por tanto, la corriente I1, en el ejemplo que les acabo de dar, que supongamos que N1 vale 10 o 100, habíamos dicho, y N2 vale 1000, entonces I1 va a ser 10 veces más grande que I2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos cálculos los he hecho prácticamente de forma directa, ¿verdad? Pero no se preocupen, vamos a hacer ejemplos y vamos a eh, entender bien esas dos relaciones, ¿verdad? Sí, esas dos ecuaciones que acabamos de demostrar son las ecuaciones más importantes y me atrevería a decir que siempre las vamos a utilizar, ¿verdad? Siempre que resolvamos un circuito con transformadores, las vamos a utilizar, ¿verdad? Así que esas ecuaciones tienen que sabérselas como su nombre, ¿sí? Que en cualquier momento alguien les pregunta su nombre y ustedes lo contestan en segundos, ¿verdad? Ni un segundo toman, ¿verdad? Entonces, de igual forma, si quieren poder resolver problemas con transformadores, esas dos ecuaciones tienen que sabérselas sí o sí, ¿verdad? Y tienen que saber qué significa también, ¿verdad? No solo aprendérselas, eh, no solo aprenderse cómo se escriben, ¿verdad? Sino que también qué significan, ¿verdad? O qué dicen esas ecuaciones. Bien, entonces básicamente esas dos ecuaciones son las ecuaciones de relación de voltaje y corriente. Bien, entonces fíjense que este transformador, ese dibujo ya no lo seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Sino que en vez de hacer ese dibujo que está en el centro, simplemente sustituimos por su diagrama equivalente de circuito, ¿verdad? Que es ese de ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que simplemente lo sustituyo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ahí dentro, ese circuito, ese diagrama, lo que significa es esto de aquí, ¿verdad? Esa figura de ahí, ¿verdad?
Sí, pero para no escribirlo entonces, simplemente cuando dibujemos el circuito vamos a dibujarlo de esa forma. Vean que existe una separación, ¿verdad? O sea, no hay, miren que son dos circuitos separados, ¿verdad? Miren que no hay conexión eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Está el circuito 2, podemos decirle a esto, y está el circuito 1. No hay conexión eléctrica, pero sí hay conexión magnética. De hecho, más bien a mí me gusta dibujarlo con dos líneas ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en el centro, en el espacio entre los dos devanados, me gusta dibujar dos líneas, ¿verdad? Que se refiere al flujo magnético, ¿sí? Que eso se refiere al flujo magnético y que es la conexión entre esos dos circuitos, ¿verdad? Entonces decimos que el transformador está aislado eléctricamente, pero está conectado magnéticamente, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esas dos ecuaciones. No, ingeniero. Bien, bueno, entonces hablemos, miren, yo creo que esta parte, esta página y la siguiente son las más importantes de toda esta presentación, ¿verdad? Porque aquí vamos a aprender cómo reflejar impedancias, voltajes y corrientes, ¿verdad? Cuando se analiza un transformador, tenemos que reflejar impedancias, voltajes y corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces, para reflejar voltajes, utilizamos esta misma ecuación, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, fíjense que a esta ecuación, como se utiliza tanto, ¿verdad? En el análisis, esta ecuación uno le asigna el nombre de A, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, se le asigna el nombre de A, ¿verdad? Y se le llama relación de voltajes, ¿verdad? O relación del transformador, ¿verdad? Y se le asigna la letra A minúscula, ¿verdad? Esa que ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Porque la ecuación se usa tanto, ¿verdad? Que entonces a veces no necesitamos escribirla tanto, sino que simplemente me le llamamos A, ¿verdad? ¿Sí? Y para reflejar corrientes vamos a utilizar esta ecuación que ya demostramos ahí, ¿verdad? Que es la relación de corrientes del transformador. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, para reflejar impedancias, vamos a utilizar esta otra ecuación que si quieren, generalmente yo se las dejo no de asignación, pero para que ustedes la hagan, que sería reflejar esto, eh, reflejar impedancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esa ecuación es esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren ahí vean la demostración, si la quieren ver, vean la demostración ahí y esa sería la ecuación que llegarían al final. Entonces, veamos qué significa todo eso de reflexión de voltaje, corriente e impedancia, ¿verdad? Que es el concepto más importante cuando analizamos transformadores, ¿verdad? Entonces, vamos a una página en blanco, ¿sí? Bueno, hagamos otra página en blanco, ¿sí? Entonces, dibujemos un transformador. Bueno, voy a dibujar un circuito, ¿verdad? Ese mismo circuito que teníamos, una fuente de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y en el cual está conectado el transformador, ¿verdad? Entonces quiero que vean que también la polaridad importa, ¿verdad? El punto importa cómo se conecta, ¿verdad? Entonces eso más adelante lo vamos a ver. El punto está aquí. Y lo que yo me refiero, que les había dicho anteriormente, miren, es que a mí me gusta dibujar siempre estas dos líneas, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso me recuerda que el transformador está conectado magnéticamente, ¿verdad? Miren que no hay ninguna conexión eléctrica, no hay ningún cable entre esos dos, pero sí está conectado de forma magnética, ¿verdad? Y aquí en la parte secundaria, ¿verdad? Está conectada una carga, ¿verdad? Supongamos que aquí hay una carga, ¿verdad? ¿Sí? ZL, ¿verdad? Bien, entonces primero hablemos un poco de los nombres. Fíjense que a esta parte de acá se le llama primario, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? una carga, esa carga ZL en circuitos reales, ¿exactamente a qué hace referencia?
Es una carga, ¿verdad? Es cualquier dispositivo que usted conecte, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una Ok. impedancia, ¿verdad? Sí, cualquier dispositivo que esté conectado al transformador representa una carga, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, démosle nombres. Esta parte primera le llamamos primario y a esto le llamamos secundario, ¿verdad? Sí. Esa es una nomenclatura que se utiliza, ¿verdad? Entonces, a todo lo que aparece de ese lado, ¿verdad? Le llamamos primario, ¿verdad? O sea, voltaje primario, corriente primaria. Aquí está la fuente. Y a todo lo que aparece, a todos los valores que aparecen del lado del secundario le llamamos secundario. Yo en lo particular me gusta llamarlo B2, ¿verdad? Y aquí entonces iría I2. Y aquí, como este es el primario, yo le llamo I1 y a esto le llamo B1, ¿sí? Sí. Bien, entonces, ¿cómo analizamos este circuito, verdad? Entonces, miren que del lado primario pueden tener cualquier, esto no se lo imaginen solo como una fuente de voltaje, sino que pueden haber aquí resistencias y pueden haber cualquier circuito. Y del lado secundario también, ¿verdad? ¿Sí? Podemos tener aquí más elementos, ¿verdad? Más circuitos, ¿verdad? ¿Sí? Solo que vamos a analizar el caso más simple en el que solo hay una carga conectada, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto, verdad? Esto no lo habían visto en circuito 2. Ustedes pueden resolver esta parte de acá perfectamente y pueden resolver esta parte de acá, pero cuando ya está el transformador, eso no, todavía no sabemos cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues primero lo que necesitamos hacer es, vamos a analizar el circuito, vamos a reescribir ese circuito de una forma que nosotros lo podamos resolver, ¿sí? Y para reescribir ese circuito de una forma que yo lo pueda resolver, sería un circuito en el que no aparezca este transformador, ¿sí? ¿Sí? No aparezca directamente, ¿verdad? Él va a aparecer, ¿verdad? Pero de forma implícita, ¿verdad? No de forma explícita, ¿verdad? Entonces ya me van a entender a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, si yo dibujara ese circuito, miren, sin ese transformador, entonces yo perfectamente lo podría resolver, ¿verdad? Y si quieren, hagámoslo aquí debajo. Miren, lo voy a dibujar. Eh, ¿Sí? Entonces sería la fuente de voltaje, miren. Entonces estoy dibujando el circuito sin ese transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos ZL, ¿verdad? ¿Sí? Miren, entonces quiero que vean los dos circuitos, ¿sí? Entonces ven que el circuito de abajo incluso es algo súper fácil para ustedes, ¿verdad? Una sola malla ahí, ¿verdad? Y eso fácilmente se podría resolver, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos reescribir ese circuito quitando el transformador, entonces nosotros prácticamente podemos resolver el circuito, ¿verdad? No significa que el circuito está resuelto, ¿verdad? Pero ya así lo podemos resolver, ¿verdad? Ya tenemos todo el conocimiento para resolver ese circuito. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, la idea es reescribir el circuito sin que aparezca el transformador de forma explícita para nosotros poderlo resolver, ¿verdad? Entonces ahí la única diferencia es que miren que esta ZL no es que yo la voy a reescribir aquí, ¿verdad? El mismo valor, ¿verdad? Sino que lo que sucede ahí es que yo voy a usar el concepto de reflexión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si quieren se lo pueden anotar aquí hasta en rojo. Entonces, en el transformador existe reflexión de voltaje, reflexión de corriente y reflexión de impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, comencemos, si quieren, comencemos con la reflexión de voltaje, ¿verdad? Entonces,
Si yo quiero reescribir este circuito de arriba, este 1, ¿verdad? Y este le voy a llamar circuito 2. Como el circuito 2, lo que yo tengo que hacer primero es reflejar este voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que reflejar, que está en el secundario, ¿verdad? Ven que ese voltaje está en el secundario. Entonces tengo que reflejarlo al primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo tomo ese voltaje y lo reflejo al primario, ¿verdad? Entonces a ese voltaje, miren, le voy a llamar, si quieren, le voy a llamar B2. No le puedo llamar B2 porque si le llamo B2 sería el mismo, ¿verdad? Sino que le voy a llamar B2 prima. No sé si se ve ahí. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Entonces le voy a llamar B2 prima, ¿verdad? Porque es el voltaje 2, pero reflejado al primario. Como que ustedes lo tomen, ¿sí? Lo agarren, ¿verdad? Y lo lleven a la parte primaria, ¿sí? Entonces, esa es la idea, esa es la reflexión, ¿verdad? Entonces, y si yo hago eso, yo podría escribir el circuito 1 como el circuito 2. Este circuito 1 yo lo podría escribir como el circuito 2, ¿verdad? Si hago esa reflexión de voltaje, ¿verdad? No solo la reflexión de voltaje, ¿verdad? Tengo que hacer reflexión de corriente también y tengo que hacer reflexión de impedancia, ¿verdad? Tengo que hacer las tres, pero comencemos con esa de voltaje. Entonces veamos a qué es igual SB2', ¿verdad? A qué sería igual, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar entonces la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? Que de nuevo, les repito, tienen que sabérselo como su nombre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, B2, B2 en el secundario, reflejado al primario, es simplemente el voltaje B1 que está aquí, ¿verdad? Y es el voltaje B1 que aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que aparece ahí en esa ecuación, ¿verdad? En la ecuación de relación de voltaje del transformador, ¿sí? B1 es este valor que aparece ahí, ¿verdad? Porque es el voltaje del primario del transformador. Y B2, ese de color rojo, ¿sí? Viene a ser este que aparece aquí también, ¿verdad? ¿Sí? Miren que ahí aparecen los dos. Entonces, siguiendo si quieren la nomenclatura que yo utilicé, hagámoslo de color negro. Entonces, ese B1 es ahora el que yo le llamé B2', ¿verdad? Entonces, sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2. Entonces despejemos para ese B2'. Entonces B2' va a ser igual a N1 sobre N2 por B2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esa ecuación? ¿Verdad? Esa es la ecuación que me refleja a mí el voltaje del secundario al primario, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esa ecuación? ¿Verdad? Esa ecuación dice que yo puedo, y lo vamos a borrar aquí, esa ecuación lo que me dice a mí es que yo puedo reflejar B2 hacia el primario y puedo reescribir ese circuito 1 como este circuito 2 siempre y cuando este valor de B2', ¿sí? Este valor, lo voy a volver a borrar, este valor de B2', ¿sí? Tengo que calcularlo de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Entonces, B2' va a ser igual a N1 sobre N2 por B2, donde B2 es el voltaje secundario, ¿verdad? Es este de aquí, ¿sí? Sí, si quieren lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Entonces, este circuito de arriba, lo que me dice esa ecuación y lo que acabo de encontrar es que este circuito de arriba yo lo puedo escribir como este circuito de abajo, que es algo fácil de resolver, pero en vez de yo colocar este valor de B2 que yo tenía en ese circuito de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Yo ahora tengo que colocar el valor de B2', que lo calculo con esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que hice en palabras, ¿verdad? En palabras más cortas, lo que hice fue reflejar el valor del secundario al primario
y encontrar su valor con esta ecuación, ¿verdad? Entonces, al encontrar ese valor, yo puedo reescribir el circuito de esta forma, sin escribir el transformador. Miren que el transformador ya no aparece en ese circuito de abajo, ese circuito 2, pero el valor de B2 que tendría que escribir es el que encuentre en esa ecuación, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Y a eso le llamamos, entonces, reflexión de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A eso le llamamos reflexión de voltaje. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces ahora hagamos la reflexión de corriente, ¿verdad? También tenemos que hacer reflexión de corriente, ¿verdad? Miren que la corriente que va aquí sería un error decir que es I2, ¿verdad? ¿Por qué sería un error? Porque en este circuito de abajo, ¿verdad? Ya no está el transformador, ¿verdad? Entonces ahí no va I2, ¿verdad? Sino que iría I2, le voy a llamar prima, ¿verdad? Que es I2 reflejado al primario de ese transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Entonces, de nuevo, yo quiero resolver ese circuito, tengo que quitar, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, quitar ese transformador, ¿verdad? Y la forma para quitar ese transformador es reflejar esta corriente ahora hacia el primario, ¿verdad? ¿Sí? Y a esa nueva corriente le voy a llamar I2', ¿verdad? ¿Sí? Que no es el mismo valor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reflejamos eso? Entonces, hagámoslo aquí, ¿verdad? Quieren, hagámoslo de color verde. Entonces, reflexión de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, partimos de la relación de corrientes del transformador, ¿verdad? I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1, ¿verdad? ¿Sí? Es inversamente proporcional, ¿verdad? Bien, entonces, si ven ustedes, I2 reflejado al primario, este I2 reflejado al primario no es más que I1, ¿verdad? Es la corriente primaria que entra en el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el I2' que yo estoy buscando es simplemente I1, ¿verdad? Y entonces, en vez de escribir I1, en esa ecuación yo voy a escribir I2', ¿sí? Sobre I2 va a ser igual a N2 sobre N1, ¿verdad? ¿Sí? Y al final encontramos que I2' es igual a N2 sobre N1 por I2, ¿verdad? ¿Sí? Y esa entonces es la otra ecuación que necesito para yo reflejar la corriente, ¿verdad? Entonces me dice a mí que la nueva corriente que yo voy a escribir en este circuito, esa de azul, ¿verdad? I2', va a ser igual a N2 sobre N1 por la corriente del secundario, ¿verdad? La corriente I2 que había en el secundario cuando estaba el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ven que la idea es, de nuevo, remover, pero entre comillas, el transformador, ¿verdad? Porque no se remueve realmente, ¿verdad? Sino que lo que se hace es reflejar, ¿verdad? Esa es mejor mejor utilicen esa palabra, reflejar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es reflejar todos los valores del secundario, del transformador, al primario para hacer el análisis, ¿verdad? Todos los valores del secundario los reflejo al primario para que me quede un circuito como este y yo lo pueda resolver. Y ya eso ustedes ven que eh, es algo fácil para ustedes, ¿verdad? Eso es algo muy fácil de lo que resolvían en circuitos 2, ¿verdad? Una vez que ya lo tengan de esta forma. Bien, no sé si tienen alguna pregunta entonces. Acabamos de reflejar voltaje y corriente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si tienen alguna duda.
Sí, ingeniero, solo se va a reflejar B2 y también I2 o también se va a reflejar No, I1. sí, eso va a depender a criterio de ustedes, ¿verdad? Al final, ahorita estamos entendiendo bien el concepto de reflexión, ¿verdad? Pero la pregunta es válida, ¿verdad? Ustedes también pueden reflejar todo del primario al secundario, ¿verdad? ¿Sí? Es como ustedes lo deseen abordar, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser de las dos formas, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme ir hacia arriba. Yo lo que hice fue reflejar todo del secundario al primario, ¿sí? Estos dos valores los reflejé al primario, ¿verdad? Pero alguien también puede hacerlo y va a llegar exactamente a la misma respuesta si él refleja todo del primario al secundario. Al final, háganlo como a ustedes les sea más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Al final la respuesta es la misma, ¿sí? Van a llegar a la misma respuesta. Entonces podemos reflejar todo del primario al secundario o podría ser del secundario al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a obtener la misma respuesta. No el mismo circuito, obviamente no. No, este mismo circuito no va a ser igual porque están reflejados a diferentes lados. Uno está reflejado al primario, otro está reflejado al secundario. Pero al final, cuando entreguemos la respuesta final, va a ser la misma, ¿sí? Así que eso no es ningún problema. Bien, no sé si tiene una pregunta, otra pregunta. Entonces, acabamos de hacer dos reflexiones. Si quieren, para terminar, ahora reflejemos la impedancia que se me borró ahí, ¿verdad? Entonces, la voy a volver a escribir. Ahí está la impedancia, ¿verdad? Esto de acá. Entonces, ahora también tengo que reflejar esta impedancia, la tengo que reflejar hacia el primario. Bueno, esa ecuación, si quieren, demuéstrenla a ustedes, ¿verdad? Ahí está en la presentación, no la voy a demostrar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está la demostración, ¿verdad? De esa ecuación. Traten de ustedes demostrarla, si no, vean este procedimiento y ahí van a poder llegar a ese valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no la voy a demostrar, hagan ustedes, pero sí voy a hacer la reflexión de impedancia porque también necesito reflejar esa impedancia. Entonces vean que aquí yo escribí ZL, ¿verdad? Pero eso sería un error, ¿verdad? No puede ser ZL ahí porque yo estoy reflejando esa impedancia del secundario al primario, ¿verdad? Entonces le voy a llamar ZL prima, ¿verdad? ¿Sí? Voy a borrar todo si quieren, le voy a llamar ZL prima, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿a qué sería igual este valor de ZL prima? Entonces sería igual si lo hacemos aquí, ¿verdad? Reflexión de impedancia. Entonces, partimos de la ecuación que dice que Z1 sobre Z2 es directamente proporcional, ¿sí? Es directamente proporcional a la relación, al cuadrado de la relación de vueltas, ¿sí? N1 sobre N2, pero al cuadrado, ¿sí? Que es esta ecuación de aquí, miren. Esta ecuación de ahí, solo que en vez de colocar N1 y N2, le llama A, ¿verdad? Que es la relación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ven lo que yo quiero encontrar, entonces ahí es Z1, ¿verdad? Quiero encontrar Z1, entonces a esa es la que yo llamé Z2', perdón. Entonces, sobre Z2 es igual a, por tanto, Z2' va a ser igual al cuadrado por Z2. O sea, el valor que yo voy a escribir en el circuito 2, ¿verdad? ¿Sí? El valor que yo voy a escribir es este Z2', ¿verdad? ¿Sí? O sea que ese valor que yo voy a escribir lo calculo multiplicando el valor de Z2 que está en el secundario por la relación de voltajes al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y ese valor, este valor que me aparezca aquí, ¿verdad? Ese es el valor que yo voy a escribir
en este circuito, ¿verdad? En este circuito, ¿sí? En este circuito 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ese es el valor que yo vendría a escribir aquí, ¿verdad? ¿Sí? Miren que de nuevo sería un error si ustedes vuelven a escribir este mismo valor, ¿verdad? ¿Sí? Este valor, si ustedes lo escriben en este segundo circuito, sería un error, ¿verdad? Sino que el valor que tienen que escribir es el Z2', ¿verdad? Es el valor que obtengan con la reflexión de impedancias que encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que añade el transformador al análisis circuital, ¿verdad? En pocas palabras, hay que reflejar voltajes, hay que reflejar corrientes y hay que reflejar impedancia. No importa si es del primario al secundario o del secundario al primario, ¿verdad? Pero sí hay que reflejarlo, ¿verdad? Y una vez que se reflejan, miren que ya teniendo todos esos valores, ¿sí? Ya teniendo todos estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Eso es pan comido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ese es un circuito muy fácil de analizar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo les pido cuál es B2, fácilmente lo podrían encontrar, ¿verdad? O si les pido aquí cuál es B1, ¿verdad? ¿Cuál es ese voltaje de entrada? Entonces, si ustedes ya tienen la corriente, la tienen el voltaje y tienen la impedancia de ese circuito, fácilmente lo pueden encontrar, ¿verdad? Eso es pan comido, ¿verdad? Así como le llamamos popularmente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo que aprendimos entonces es a reflejar los diferentes valores, ¿verdad? Y eso lo hacemos porque ahí aparece el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el transformador. Bueno, con eso no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí?